Mi nombre es Daniel Omar López Méndez, del grupo M8C1G43-013. Voy a hablar acerca de los derechos humanos, la diversidad cultural y también qué relación hay entre ellos. Los derechos humanos son aquellos derechos que se nos otorgan desde que nacemos. Estos derechos nos permiten o nos garantizan que podemos vivir en paz y tranquilamente con la sociedad, siempre y cuando respetemos las leyes establecidas por el Estado o el gobierno en el que vivimos. La relación que hay de los derechos humanos y la diversidad cultural es lo siguiente. Estas se relacionan entre sí porque se basan en respetar a toda la gente sin importar su lugar de origen, qué idioma hablen, a la religión a la que pertenezcan, sus ideales o sus creencias personales. Permiten vivir en paz con ellos siempre y cuando respetemos estos derechos que se nos dan desde que nacemos. Por ejemplo, respetar el derecho a la libre educación, no discriminar a otras personas porque hablen otro idioma o sean de otra cultura y pensar que no merecen estudiar lo mismo que nosotros, ya que ante la ley todos somos iguales. El estudio es hacerles ver a las personas que no es necesario pertenecer a la religión de ellos obligatoriamente para poder vivir en paz. Casos que es en el lugar del pueblo de donde son originarios mis papás, del lado de la Sierra Juárez. En ese pueblo discriminan a otras personas por no pertenecer a la religión del pueblo. Incluso las mismas personas les hacen burla o discriminan a otras personas por tener ideas diferentes. Y si éstas intentan expresarles, los juzgan y les castigan y les hacen ver que eso no tiene sentido. Incluso muchas personas obligan a otras a pertenecer a su misma religión, cosa que en los derechos humanos no está permitido. Los derechos humanos dicen que cada persona tiene derecho a escoger a la religión que quiera pertenecer. Y si ésta no desea pertenecer a alguna religión o no cree en nada, también lo respaldan los derechos humanos, ya que ahí también dice que la persona es libre de no creer incluso en nada. Este hecho de la diversidad cultural, que es el planteamiento del problema, en la cultura en cuestión de religiones, ha causado revuelto entre muchos ciudadanos, ya que no todos están de acuerdo. Muchas personas obligan a otras, como ya dije, a pertenecer a su misma religión, cosa que está sancionada por los derechos humanos. Incluso esto se ve en escuelas, ya que niños de diferentes que pertenecen a otra religión se tiran burla entre sí. Y esto está mal, ya que es de los padres o de los adultos que imitan esta forma de actuar y pensar. Un artículo que respalda que cada niño, cada ser o cada persona puede pertenecer a una religión diferente o a la que más le convenga o a la que más crea que se ajusta a sus necesidades es el artículo 24. Ahí dice que cada individuo es libre de pertenecer a la religión de su preferencia y a realizar las costumbres que éstas lleven a cabo. Esto quiere decir que debemos respetar y deben respetar las decisiones de cada persona de la religión que más les parezca. Esto no solo beneficia a nosotros, sino a futuras generaciones, ya que como dije antes, los niños imitan la actitud y la forma de pensar de los más grandes. Y abarcando lo que es el tema de religiones, no solamente abarca esto, sino también hay que enseñarles a respetar sin importar si son de otro pueblo, otra cultura, si son discapacitados o por alguna otra razón. Así se sigue garantizando la paz entre la sociedad y vivir nosotros felizmente también con la sociedad. Mi justificación o la razón de mi investigación es porque quiero hacer que disminuya esta tendencia a discriminar a otras personas por tener una forma de pensar diferentes, ya sea que decidan pertenecer a una religión o bien que decidan no creer en absolutamente nada, ya que estas dos formas de pensar están respaldadas por los artículos de las leyes establecidas en el país, en la que se garantiza el derecho a pensar o a pertenecer a la religión de su preferencia. Y si esta persona decide no creer en nada, también está respaldada. Mi propósito también es hacerles ver a los jóvenes, adultos y niños que no está bien hacer este tipo de discriminación, ya que son ellos mismos quienes podrían sufrir de esta misma discriminación más grande.
y sabiendo desde pequeños sus derechos, podrán defenderse y avalarse ante los derechos humanos acerca de este tipo de discriminación, haciendo las demandas correspondientes o de defender sus derechos en las formas correctas. Esta investigación o el promover esos derechos se centrará especialmente en la zona de donde resido, que es en Oaxaca de Juárez, o más específicamente en la zona de la ciudad de Santa Cruz, Jojocotlán. Aquí realizará o se llevará a cabo esta investigación y la promoción de estos derechos. Las personas en las que participarán serán un máximo de 4. Dependiendo de estas 4, se realizarán grupos, si acaso, de 20 personas, 4 grupos de 20 personas en las que se darán a difundir estos derechos por medio de volantes y de letreros. Yo me basé de las fuentes en lo que dicen las reformas de los artículos 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se evita el proseliteísmo político en el ámbito religioso, presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del PRD. También me basé en las encuestas del INEGI, la diversidad religiosa en México, Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas e Informáticas. También en lo que dice Sergio Aguilar Tobar del Derechos Humanos a la Libertad Religiosa o de Culto, artículos 1 y 41. El tipo de metodología que se estudió fue la cuantitativa, ya que me basé en estadísticas para determinar qué tanto de discriminación hay en la zona en la que resido. Mi experiencia en esta actividad fue placentera, ya que personalmente, al desconocer estos derechos, no era consciente de que podía defender en la época de discriminación, no sabía si había quien me pudiera ayudar a defenderme mis derechos, o si habría alguien a quien acudir. En este caso, elaborar este tipo de actividad me abrió la mente y me abrió los ojos a saber que realmente la ley respalda a cada ciudadano, siempre y cuando nosotros respetemos a los mismos ciudadanos para garantizar el vivir en paz en nuestra comunidad y entorno social.